En primer lugar, yo he titulado esta conferencia Doctrina de la Iglesia y Masonería, o Masonería y Doctrina de la Iglesia, que es el título de un próximo libro que todavía no he empezado, pero que va a ser así. En primer lugar, porque nada va a ser más clarificador que hacer esa comparación, que está por hacerse, porque yo no he visto todavía ninguna publicación que haya dado ese enfoque a un libro sobre el tema, y porque además, con la doctrina en la mano, abres muchos más ojos a mucha gente que sobre la masonería tiene una idea bastante confusa. Lógicamente, porque ya se ha ocupado la secta durante siglos de crear esa confusión. Así que yo hoy, en esta conferencia aquí en San Martín de Tours, quiero abordar tres aspectos. En primer lugar, como dice la conferencia en su título, la doctrina. ¿Qué es lo que han dicho los papas? ¿Cuál es el magisterio pontificio sobre la masonería a lo largo de los 3 siglos? A lo largo de los 3 siglos en los que la Iglesia se ha venido pronunciando sobre el tema. Siempre con una continuidad clarísima y sin haber hecho la menor acepción en cuanto a logias, obediencias o ramas. Porque eso lo quiero dejar claro antes de empezar. Las condenas de los papas no diferencian, porque otro de los motivos de confusión desde hace años, desde hace mucho, es este. Pero no hay una obediencia que es buena, hay una que está aceptada, pero la otra no. No hay ninguna obediencia que sea mejor. Bueno, hay algunas que son peores que otras, en cuanto a las finalidades que buscan o la orientación que tienen. Eso no lo voy a negar. Pero las condenas pontificias lo son para todas las obediencias masónicas. No hay acepción de ellas. Así que hablaré de doctrina, es decir, los pronunciamientos de los papas a lo largo del tiempo, que han sido muy claros, muy categóricos, a veces de una contundencia enorme. Ves cómo va cambiando el estilo con el tiempo. No es lo mismo la forma de hablar de un papa del siglo XIX que un papa del siglo XX, pero el mensaje es exactamente el mismo. Por otro lado, quiero hablar también de algún aspecto concreto, si me da tiempo, de la masonería, porque como haré en mi libro, quiero relacionar episodios históricos que han servido como ilustración o van a servir como ilustración a los motivos de las condenas. Es decir, cuando un papa condena a la masonería con este argumento, explicar de dónde sale ese argumento, en qué suceso histórico, por ejemplo, se fundamenta, en qué creencia de la masonería se fundamenta. Y por último, quiero hablar de un tema que es capital, para mí es el gran tema de la masonería. En lo cual, por cierto, coincido con León XIII, que ya en Humanum Genus lo dice en la introducción. Estamos hablando de los dos bandos, de las dos ciudades de San Agustín, la de Cristo y la de Satanás. Y antes de empezar, lo digo ya, la masonería es el bando de Satanás. Esto puede sonar a lo mejor, como diría incluso algún eclesiástico, muy integrista, pero es así, no soy más integrista que León XIII. Y por otro lado considero que incluso en las condenas pontificias, no en todas, pero a veces se echa de menos el que se destacara precisamente ese aspecto de adoración satánica que la masonería tiene y que ha ido introduciendo en Occidente hasta que llegamos a ver espectáculos como los que ya pueden verse públicamente, que dejan perpleja a la gente, sobre todo al no iniciado en esto, como ha sido, por ejemplo, si luego tengo tiempo lo comentaré, el que hace 2 años se autorizase una misa satánica en la Universidad de Harvard, suspendida tan solo a última hora por una movilización católica que se dio en Estados Unidos, sobre todo en la universidad, y no se produjo. Se celebró la misa satánica enfrente, pero por lo menos no dentro del campus, pero estaba autorizada. La presidenta de Harvard entendía que tenían derecho a celebrar una misa satánica en el campus de Harvard, la excelencia académica. Otro ejemplo de hasta qué punto ha cundido o se ha normalizado ese culto a Satanás es el que se le haya levantado un monumento frente al Capitolio de Oklahoma como si se tratara de una divinidad más.
Recientemente se inauguraba el túnel más grande de toda Europa, no sé si del mundo, 50 kilómetros de túnel en Suiza, con un espectáculo que era claramente un ritual satánico presenciado por los grandes personajes de la política europea, lo que no quiere decir que estén de acuerdo más, menos o regular, pero estaban allí porque era un acontecimiento verdaderamente histórico y esto hace tan solo unos años era impensable que se hubiera celebrado con semejante despliegue de satanismo. El satanismo está presente ahora mismo en Occidente con una fuerza, con una visibilidad como no había tenido nunca. ¿Y se puede acusar de esto a la masonería? Pues en un porcentaje altísimo, sí. Sí, porque ella fue quien estableció hace ya mucho el dogma relativista, que pone bajo sospecha a todo el que profese su fe en la verdad, a todo el que se adhiera a la verdad. Y estoy tomando las palabras de Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Annus. Quien se adhiera a la verdad y la defiende está bajo sospecha, dice el Papa, con otras palabras. Luego tengo la cita por aquí, la traeré. Ese dogma relativista es masónico. Pero es que además, de forma expresa, la adoración a Satanás me consta que es un hecho. Y tengo que decir, antes de desarrollarlo, que lo haré más tarde, que cuando empecé a leer la obra de los especialistas, me encontré con rituales de iniciación en algunos grados masónicos que contemplaban esa adoración satánica. Y la verdad me lo cuestionaba. Me costaba creer que eso pudiera seguirse practicando. Pensé que quizá fuera algo ya descartado, o no sé hasta qué punto utilizado en un pasado más o menos remoto. Hoy en día sé que se sigue practicando y es adoración expresa a Satanás. Por tanto, partiendo de aquí, he empezado por lo más fuerte de todo. El resto de argumentos que han utilizado las condenas pontificias me parecen leves comparado con esto. Porque esto se da, y algún papa lo dice, luego lo recogeré. Pero no voy a entrar directamente en esto. Voy a entrar primero en la doctrina. Y antes de esto, como hilo conductor, quiero utilizar un documento que expresa mejor que otros la confusión que impera en torno al tema. Lo hice ya en una lección magistral que impartí en el mes de febrero pasado en el CEU, porque acababa de publicarse el documento, y lo voy a volver a hacer hoy, aunque hoy quizá no tenga tiempo de hablar tanto de este documento en cuestión, que es el artículo que el cardenal Rabasi dedica a la masonería, publicándolo, por cierto, en un periódico masónico, Il Sole 24 Ore, donde parece que se abre al diálogo con la masonería, no parece, lo dice expresamente, encontrando, según él, motivos de encuentro, es decir, puntos de unión entre cristianismo y masonería, utilizando unos argumentos que no se sostienen ni medio minuto. Y de eso sí quiero hablar también, porque que esto venga de un príncipe de la Iglesia Católica, presidente del Colegio Pontificio para la Cultura, es especialmente grave. Porque además lo que él dice aquí a mí me indica que está faltando la verdad. No puede no saber, como lo sé yo, ciertas cosas que parece ignorar. Como cuando habla de abrirse al diálogo con la masonería, como cuando habla de valores comunes con la masonería, como cuando habla del hecho de que el primer reglamento masónico, las constituciones de Anderson, él encuentra que hay un punto de unión ahí también, porque dichas constituciones o dicho reglamento en su día fue escrito por un pastor presbiteriano, es decir, un clérigo cristiano. Sí, lo era. Anderson era un presbiteriano, un clérigo presbiteriano, pero un cardenal de la Iglesia Católica no puede invocar ese documento de ninguna de las maneras, porque es perverso de principio a fin. Las constituciones de Anderson son una amalgama de engaños, de deformaciones del Antiguo Testamento,
gravísimas deformaciones, donde este clérigo presbiteriano, Anderson, en 1723, recién constituida la secta masónica, pues sostiene que la masonería procede de Adán, por ejemplo. Y en este embrollo sigue diciendo que Noé y sus hijos eran masones, el arte real de la masonería fue llevado a Egipto por Mizraim, segundo hijo de Cam. Moisés para él también se convirtió en el maestro general masón, inspirado para su repentino conocimiento de la masonería por los conocimientos de Egipto, del antiguo Egipto. Y aquí las constituciones de Anderson introducen un elemento perverso, porque aquí nos está hablando de la más malvada de todas las herejías que se han dado nunca, la gnosis. La herejía gnóstica, la pretensión de que hay unos conocimientos ocultos que se han reservado a un grupo de iniciados, en el judaísmo es la cábala, en el cristianismo es la masonería, no la primera que sostiene la herejía gnóstica, pero la que la sigue manteniendo a día de hoy, un conocimiento oculto secreto transmitido de forma también oculta, que no se eleva, bueno, eleva a quien la puede llegar a conocer a una superioridad que ya le permite redimirse por sí mismo. Todos los que han creado gnosis, desde el siglo II hasta hoy, saben que estaban mintiendo. Los Rosacruz, los gnósticos del siglo I, del siglo II, toda gnosis es mentirosa. No es un error del hombre, es una mentira elaborada de manera muy concreta, como hizo Anderson en 1723, como un señuelo, precisamente para que ingresaran en la secta recién creada el mayor número posible de personas, porque uno de los motivos que ha movido a tantos a entrar en ella, precisamente es esa gnosis, ese conocimiento salvífico superior, reservado a unos pocos privilegiados, que supuestamente ellos van a brindar. No puede un cardenal invocar la gnosis que se contiene en este documento como algo que nos una con la masonería. Lo de menos ya es que el clérigo en cuestión fuera presbiteriano o lo que fuese. De nada me sirve que fuera cristiano, que hasta qué punto lo sería Anderson, porque al final la masonería no es ni cristiana. Por más que digan y por más que relativicen, en sus últimas consecuencias, en sus últimos objetivos, no es solo anticatólica, que lo es con preferencia, es anticristiana. Si el autor, además de eso, lo que ha hecho es una manipulación tan terrible del Antiguo Testamento, lo mejor que podría hacer un clérigo católico es olvidarse de las constituciones de Anderson, si es que no habla de ellas para condenarlas y denunciar lo que estoy haciendo yo aquí. No puede decir este señor que eso nos une a la masonería, por la autoría del documento. También considera que nos une el deísmo. La creencia en ese Dios difuso de la masonería, el gran arquitecto del universo, que apenas tiene nada que ver, es contradictorio con el Dios de los cristianos, con el Dios de la revelación, que ha sido un argumento, ese deísmo, precisamente utilizado por tantos papas para condenar la masonería de manera expresa. Y viene el cardenal Rabasi a decirnos que ahí tenemos otro punto de unión con ellos. Lo tendrá usted, señor mío. Pero Dios no es el Dios de los deístas. De manera que, si esto ha podido ocurrir en el mes de febrero, y es muy grave que haya ocurrido, quería decir al principio, lo he dicho ya, el grado de confusión al que estamos asistiendo es difícilmente superable. El grado de relativismo lo es también. Y nos lo podemos encontrar ya en cualquier parte. Bueno, pues he dicho solo algunas ideas de las que contiene el artículo de Rabasi. Al hablar de doctrina, volveré a referirme a él, precisamente porque entra en contradicción, además, abiertamente con toda la doctrina pontificia en este sentido.
Aparte de que habla de abrirse al diálogo como si él no supiera que eso ya se ha hecho, y muy a fondo. En fin, de momento voy a olvidarme de él, no sin antes traer aquí esta cita de Juan Pablo II donde habla del relativismo, que ha encerrado al cristiano en un reducto del que no puede salir. No puede ser alguien que forme parte de la vida pública, y si lo es tendrá que serlo ocultando precisamente su fe. Cito de Centesimus Annus 46. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Si no existe una verdad última, entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser fácilmente instrumentalizadas para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Y este dogma relativista tiene un origen masónico. Y ese totalitarismo, consecuencia del relativismo que denuncia aquí Juan Pablo II, es algo que estamos viviendo ya. No está llegando, ha llegado. Irá a más, pero ha llegado ya. La libertad de expresión ha quedado totalmente negada, como sabemos muy bien. Cualquiera que se atreva a atacar la ideología de género puede costarle caro. En algunos lugares ya entra en el ámbito del Código Penal. Precisamente en el mes de abril, cuando vine aquí a hablar de ideología de género, ya lo comenté, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ilegal cuestionar la ideología de género o cualquier inclinación, actividad sexual de cualquier persona. Y esto está yendo a más, lo tenemos en España. En definitiva, pues vivimos ya con ello, pero esto se afianzará cada vez más, porque hoy no voy a entrar en ideología de género, ya le dedico una conferencia, pero quiero recordar que es el gran instrumento utilizado precisamente por quienes quieren reformar la sociedad arrancándole cuanto quede en ella de cristianismo, que suelen tener, curiosamente, un claro puño masónico también. Vamos a empezar con la doctrina para que quede claro qué es lo que la Iglesia ha venido estableciendo desde que conoce la masonería. Y la conoce pronto, porque se junta, por más que ellos quieran remontarse a Noé, como hacía el presbiteriano Anderson, por más que otros hablen de esas fraternidades medievales, de constructores de catedrales, mentira. Por más que quieran buscar un origen en los templarios o en el César de Roma, ¿no?, que también lo han dicho. César Augusto era otro perfecto masón. Siempre buscan antigüedad, siempre buscan preclaros ejemplos de grandes personajes de la antigüedad. Nacieron en 1717 con designios clarísimos. Desde luego, cerrarle el paso a la vuelta de los católicos a una Inglaterra que acababa de ponerlos en el exilio. Me refiero al último rey Estuardo. Las primeras logias realmente se dedicaban a eso, crear grupos que impidieran la vuelta del catolicismo antes o después a Inglaterra, coincidiendo además precisamente la fundación de la masonería con la llegada de una dinastía que está en Inglaterra todavía por protestante y que va a amparar a la masonería siempre, los Hannover. Ese es un objetivo clarísimo. El de crear una quinta columna también en el continente que sirviera a los intereses ingleses es otro de sus objetivos y lo ha cumplido contundentemente, en detrimento de los intereses nacionales de los demás países, muy concretamente de España. Es de 1717, digan lo que digan, y no pueden remontarlo más allá. Y tiene una finalidad bien práctica y poco confesable. En 1738, es decir, han pasado pocos años, ya aparece la primera condena pontificia. Es
Clemente XII, quien en una bula llamada Ineminente condena por primera vez una secta recién creada con algunos argumentos. Voy a ir deprisa extractando solo alguna idea, claro. Hemos llegado a saber, dice el Papa, aún por la fama pública que se esparce a lo lejos, haciendo nuevos progresos cada día, ciertas sociedades, asambleas, reuniones o conventículos llamados vulgarmente de francmasones o bajo otra denominación, se extienden. Pero como tal es la naturaleza del crimen, las palabras de los papas eran muy contundentes entonces. Tal es la naturaleza del crimen que se descubre a sí mismo, da gritos que lo manifiestan. Estos, los susodichos conventículos han dado origen a tan fundadas sospechas en el espíritu de los fieles que el alistarse en estas sociedades es para las personas honradas y prudentes contaminarse con el sello de la perversión y la maldad. Por esto, estoy dando saltos en el texto, reflexionando nosotros sobre los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones, no solamente para la tranquilidad de los estados, sino también para la salvación de las almas, y por este motivo de ningún modo pueden estar en armonía con las leyes civiles y canónicas. Aparece aquí una primera idea que se va a ir repitiendo sistemáticamente en todas las condenas. La condena viene de estos dos argumentos unidos. El peligro que representa la secta para los estados, para la seguridad de los estados y sobre todo para la salvación de las almas. Hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones, etcétera, o conocidas bajo cualquier otra denominación, como nos las condenamos. Las prohibimos por nuestra presente Constitución, valedera para siempre. Para siempre. Efectivamente, no sería necesario haberlo repetido. Y sin embargo, pasan muy pocos años y en 1751 viene ya la segunda condena, que es una constitución apostólica llamada Providas de Benedicto XIV, donde dice el Papa que él no tendría por qué volver a condenar esta secta, puesto que ya su glorioso antecesor lo había hecho con toda claridad. Pero puesto que se ha difundido el rumor ya entonces de que la doble pertenencia no era imposible, ni mucho menos, estaba superada la condena, él tiene que volver a condenar. Es más, en Providas incluye en el texto todo el de ineminente, para darle mayor fuerza, no siendo necesario, como él dice, para darle mayor fuerza de cara al pueblo de Dios. Y lo dice el Papa Clemente XII, de feliz memoria, nuestro predecesor, da las fechas y los datos, que comienzan con las palabras ineminente, ha condenado y proscrito a perpetuidad ciertas sociedades. Mas como no han faltado personas, dice más abajo, según nos han informado que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo que la dicha pena de excomunión, porque era con pena de excomunión late sentencia, lanzada por nuestro predecesor, ya no tiene efecto ninguno, porque la Constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nos, como si las constituciones apostólicas, dice él, dadas por un papa tuviesen necesidad de ser mantenidas de la confirmación expresada del pontífice su sucesor, pues vuelve a condenar e incluye este texto. Nos, dice al final, queremos y decretamos tenga fuerza y eficacia para siempre, y entre los motivos muy poderosos de la mencionada prohibición y condenación enunciamos, y pasa a decir, pues lo mismo que había dicho su antecesor. Y llama al brazo secular, llama a los gobernantes para que le ayuden en esta tarea de defender a las sociedades, a los estados y a las almas del ataque de la secta. Muchísimos papas, como digo, han condenado la masonería. Doy un salto en el tiempo, paso ya a un papa del siglo XIX, Pío IX, que en otra de las condenas pontificias más claras, Qui Pluribus, dice en su punto tercero: sabemos, venerables hermanos, que en los tiempos calamitosos que vivimos, hombres unidos en perversa sociedad e imbuidos de malsana doctrina, cerrando sus oídos a la verdad,
Han desencadenado una guerra cruel y temible contra todo lo católico. Han esparcido y diseminado entre el pueblo toda clase de errores, brotados de la falsía y de las tinieblas. Nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y los artificios varios que inventan para dañar, las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz, estos artífices astutos de la mentira, se empeñan en apagar toda piedad, justicia y honestidad, en corromper las costumbres, en conculcar los derechos divinos y humanos, en perturbar la religión católica y la sociedad civil, hasta si pudieran arrancarlos de raíz. Este es el lenguaje, digo, que vemos sistemáticamente hasta muy tarde. En este mismo documento de Pío IX dice más adelante: tales son las sectas clandestinas salidas de las tinieblas para ruina y destrucción de la Iglesia y del Estado, condenadas por nuestros antecesores los romanos pontífices con repetidos anatemas en sus letras apostólicas, las cuales nos, con toda potestad, confirmamos y mandamos que se observen con toda diligencia. Tiene que volver a repetir que lo que habían decretado sus antecesores se cumpla, solo que añade algunos adjetivos, algunas consideraciones nuevas, pero nada que no se hubiera dicho antes. Y paso a la condena más completa de la masonería, un documento que hay que leer realmente, Humanum Genus, de León XIII, el padre de la doctrina social de la Iglesia, el mismo autor de Rerum Novarum. Unos años antes de esta encíclica había publicado ya Humanum Genus. Y antes de empezar, una experiencia personal. Un alumno mío, porque yo les hablo de esto, haciendo un trabajo sobre el tema de la masonería, un alumno que estaba en peligro de entrar en la secta, presionado por su padre, no entró por esto. En una tutoría, después de haberme entregado el trabajo, me preguntó si él no podría utilizar a la secta, con todo lo que le pudiera brindar, porque él tenía las ideas muy claras. Quería decirme que él seguiría siendo creyente y que no le iba a importar nada lo que oyese allí. Yo le dije que no y él se contestaba solo: me pedirán cosas. Dije: sí, pero es que además estará usted en el bando del demonio. Y él solo me contestó: ya, las dos ciudades. Porque esta encíclica tiene el mérito, entre otros, de empezar con una arenga de León XIII, de tonos épicos, necesarios, muchas veces, para que las personas que lo leen o lo oigan se enteren de qué estamos hablando. Y no es un tema menor. Humanum Genus empieza diciendo: el humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos, diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo, con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y nuestros primeros padres, rehúsan obedecer la ley divina y eterna. Y termina este párrafo diciendo, cita de San Agustín: dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, edificó la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Esto es lo que se le quedó grabado a este chico en la mente para siempre. A partir de aquí, pues, por supuesto, claro, es la más larga de todas. León XIII analiza con este mismo lenguaje, otra vez, las causas de las condenas, solo que entra en un plano más profundo y va explicando mejor que sus antecesores el porqué, o lo desarrolla más. Dice, por ejemplo, en el punto segundo: sin disimular ya sus intentos, con la mayor audacia, se revuelven contra la majestad de Dios. Maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia.
y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo, nuestro Salvador. Luego viene a hacer una relación de algunas, no todas, de las condenas pontificias anteriores, y dice: dióse el primer aviso del peligro el año 1738 por el Papa Clemente XII, cuya constitución confirmó y renovó Benedicto XIV, como acabamos de ver. Pío VII siguió las huellas de ambos, y León XII, incluyendo en la Constitución Apostólica Quo Graviora, lo decretó en esta materia como los anteriores. Lo ratificó y lo confirmó para siempre. Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, por cierto, repetidas veces hablaron en el mismo sentido. Analiza luego los peligros para el Estado. Habla de los crímenes masónicos, el castigo, el juramento, el secreto masónico. Habla de cómo se ponen al margen de la ley, cómo escapan al castigo de la justicia por sus conexiones. Lo tengo comprobado. Cuando escriba sobre esto, me propongo hablar precisamente en este libro de cuando León XIII dice esto, ¿por qué lo dice? ¿Qué pudo conocer de la realidad de entonces? ¿Qué crímenes está denunciando aquí? ¿Qué crímenes impunes está denunciando aquí? Pero hay más. Cuando esto se escribe, otros muchos crímenes impunes de la masonería todavía no se habían cometido, y los conozco. De manera que no era algo aislado que él hubiera visto, sino algo que se ha seguido repitiendo después con la misma impunidad que denunciaba León XIII. Dice, por ejemplo, en el punto 9, los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos, porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, y levantar a su manera otro nuevo, con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Destruir, esta idea es fundamental, y en ella me voy a centrar, hasta los fundamentos, todo el orden religioso y civil nacido del cristianismo. Esta es la idea para mí clave de esta encíclica. Luego concreta y habla de cómo, pues naturalmente, la masonería ha querido hacerse con el control de la enseñanza. Esta es una máxima, un objetivo permanente desde que existe. Habla de cómo han introducido el relativismo. Dice, por ejemplo, de hecho la secta concede a los suyos libertad absoluta de defender que Dios existe o que no existe, y con la misma facilidad se recibe a los que resueltamente defienden la negativa como a los que opinan que existe Dios, pero sienten de él perversamente, como suelen los panteístas. Tan en boga ese panteísmo actualmente. Lo cual no es otra cosa que acabar con la verdadera noción de la naturaleza divina. Destruidos estos principios, que son como la base del orden natural, importantísimo para la conducta racional y práctica de la vida, fácilmente aparece cuáles han de ser las costumbres públicas y privadas. Es decir, algo que no se puede discutir. Han conseguido destruir, arrinconar, anular, hacer desaparecer la ley natural de cualquier espacio público y legal. Benedicto XVI, en el Bundestag, lo dijo clarísimamente. Desgraciadamente, la ley natural se ha convertido en una peculiaridad católica. Lo repito siempre que hablo de esto, pero es tan cierto como que, además, sin ese referente, ya no solamente la ley natural se ha conculcado, se ha extirpado de la sociedad occidental, sino que, lo digo siempre también, suprimida la fe, se ha caído la razón. Lo que se está legislando en Occidente no es algo ya contrario, diferente o más o menos incompatible con la fe, sino también con la razón, que es de lo que habla aquí León XIII. Naturalmente habla, en este proceso de demolición de todo el orden cristiano, del ataque a la familia. Y este ataque a la familia ha sido el instrumento fundamental desde muy pronto. Desde muy pronto. Luego han venido todas las leyes de ideología de género, contra la vida, etc. Empezaron por el divorcio.
Dice León XIII, el matrimonio es para ellos un mero contrato que puede rescindirse a voluntad de los contratantes. La autoridad civil tiene autoridad sobre el vínculo matrimonial. En el educar a los hijos, nada hay que enseñarles como cierto y determinado, dogma relativista, en punto a religión. Se corre a cambiar la naturaleza del matrimonio en unión inestable y pasajera, que la pasión haga o deshaga a su antojo. También tiene puesta la mira con suma conspiración de voluntades la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y sensible y torcerla hacia donde quieran. Y nada más oportuno para lograr que se forme así para la sociedad una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Es todo un proceso de ingeniería social, pero yo destacaría especialmente los instrumentos fundamentales. La destrucción del orden cristiano tiene un instrumento capital, sin el cual no pueden hacerlo, que es la destrucción de la familia. Esto me recuerda, porque no me va a dar tiempo de contar todo lo que quisiera, que en el año 19, después de haber consagrado España al Sagrado Corazón, Alfonso XIII recibió en audiencia al padre Crowley, que venía a agradecerle precisamente toda su implicación en aquel acto. Y Alfonso XIII le dijo que lo había hecho con sumo gusto, que era un deber de rey católico y que además especialmente oportuno porque el enemigo, le dijo al sacerdote, está ya dentro de la ciudadela. Y pasó a relatarle todo esto, está publicado por el propio padre Crowley. Como en este mismo salón donde estamos, hace no mucho recibía una audiencia una delegación de la masonería internacional. Sé quiénes eran algunos de los que fueron a verle. Y le propusieron unas cuantas cosas como eran su ingreso en la masonería, que le garantizaría el trono, porque le avisan, vendrán tiempos muy difíciles, pero la corona seguirá en pie si su majestad entra. También le dijeron que de no hacerlo se iría, por cierto. Y entre las peticiones había una muy concreta. Eran pocas, pero había una muy concreta. La introducción del divorcio, con lo cual le pedían además que dejara de ser rey constitucional, puesto que eso no podía hacerlo él en 1919, ni mucho menos. Así que cuando luego invocan principios democráticos es cuando les interesa. La introducción del divorcio y, por supuesto, el establecimiento de una enseñanza laica por completo. Él resume la entrevista diciendo: les despedí con una venia, es decir, que les echó. El que había pedido la audiencia era el catedrático de la Universidad de Madrid, Luis Simarro, que precisamente es una persona vinculadísima a la Liga de la Enseñanza, a la Liga del Derecho Humano, que luchaba precisamente por imponer la enseñanza laica desde los primeros niveles hasta los últimos, y por defender la memoria de un asesino como Francisco Ferrer Guardia, que había intentado matar a ese mismo rey el día de su boda, y que hoy en día todavía tiene una fundación que conserva su memoria con su nombre. Su centenario, en 2009, se celebró solemnísimamente. La presidió un masón, claro, cómo no, catedrático de la Universidad de Barcelona, Joan Francesc Pont, y en ese comité de honor de los actos conmemorativos había 3 ministros socialistas. No era una organización ni mucho menos marginal. Y ese es el hombre, masón, claro, también él, Ferrer Guardia, el hermano Zen, que había organizado aquel atentado que costó la vida no a los reyes, que milagrosamente escaparon, pero sí a 28 personas en la calle Mayor. Por no hablar de los muertos de la Semana Trágica, que también en buena parte se deben a él. Estamos viviendo en la mentira. Tenemos fundaciones que honran a criminales del porte de Ferrer Guardia. Y las presiden gentes del mundo académico, como es este catedrático de la Universidad de Barcelona. Es una mentira muy bien orquestada, muy bien vestida. Naturalmente, ¿quién va a pensar que este señor tan respetable esté defendiendo esto? Esto es lo que hay. Siguiendo con Humanum Genus, habla de la moral que quieren imponer desde la masonería. Sus principales dogmas discrepan tanto y tan claramente de la razón, como decía yo antes, ya no solo de la ley natural, de la razón, que nada puede ser más perverso
Querer acabar con la religión y la Iglesia fundada y conservada perennemente por el mismo Dios y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas gentilicias es necedad insigne y muy audaz impiedad. Ni es menos horrible o más llevadero el rechazar los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo. Así como el otro vehemente empeño de los masones, el de destruir los principios fundamentales de lo justo y de lo honesto, y animar así a los que, imitación del animal, quisiera, fuera lícito cuanto agrada, no es otra cosa que empujar al género humano ignominiosa y vergonzosamente a su extrema ruina. Es muy larga la encíclica y yo la termino con la última invocación, porque a mí de esta encíclica lo que más me llama la atención, lo que he visto causar mayores efectos, es la introducción que he leído y luego el final. Termina León XIII diciendo: tan fiero asalto pide igual defensa. Es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones. Les pedimos, pues, por un lado, que estrechando las filas, firmes y a una, resistan contra los ímpetus cada día más violentos de los sectarios. Por otro, que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana, que goce la Iglesia de la necesaria libertad, que vuelvan a la buena senda los descarriados y que al fin abran paso a la verdad los errores y los vicios a la virtud. Como intercesora y abogada, tengamos a la Virgen María, Madre de Dios, para que, pues ya en su misma concepción purísima venció a Satanás, sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas, en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio, junto con una indómita perfidia y simulación. Y sigue aconsejando el invocar a San Miguel, el develador de los enemigos infernales, a San José, esposo de la Virgen Santísima, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, en fin, una invocación en toda regla para poder resistir o poder devolver ese ataque feroz. Y esto lo decía en 1884. El camino que hemos andado desde entonces nos ha llevado a una situación muchísimo peor. Cosas que entonces parecían inimaginables, ahora son ya lo normal. Bueno, lo normal, lo legal. Y voy a terminar tocando, como dije al principio, el tema de la adoración satánica. Aquí en Humanum Genus, si nos hemos fijado con atención, el Papa habla de lo diabólico como lo que inspira a la masonería en varios puntos. Ya en la introducción y en la invocación final también. Pero de manera mucho más expresa, antes de él, otro Papa, Pío VIII, en otra encíclica condenatoria, Traditi Humilitati Nostre, de 1829, dice, hablando de la masonería: secta satánica que tiene por única ley la mentira, por su Dios al demonio, y por culto y religión lo que hay de más vergonzoso y depravado sobre la faz de la tierra. Nadie lo ha dicho tan claro, en una frase tan breve. Dicho esto, como dije al principio, siempre he tenido el mayor interés, cuando he hablado con masones, de llegar a este punto. Otro de mis alumnos, cuando empecé a hablarle del asunto, un alumno en peligro, también había otro pariente que lo quería introducir en la secta, él no quería, yo creo que no iba a entrar, pero le estaban presionando muy fuertemente. Hablando de religión, abordé el tema de la adoración al demonio. Me paró y me dijo: eso ya lo sé, ya me lo ha dicho mi abuelo, que era un grado 33. El demonio es aquel que en el paraíso le trajo al hombre el conocimiento. Y Dios los castigó a los dos. Me estaba contando este chico de labios de su abuelo el Génesis al revés. Y pensé, pues un dato más. No se confunden los que hablan de satanismo en la masonería. Esto fue hace años. Luego, comenté aquí, en abril cuando estuve, que hace poco, hace un año,
conocí a este masón francés arrepentido, que se convirtió tras un viaje a Lourdes. Hay dos casos parecidos. Maurice Queillet, que escribió su libro, el Yo fui masón, y luego Serge Abad-Gallardo, con el que comí pues aproximadamente hace un año. Tiene un libro muy recomendable, muy fácil de leer, titulado ¿Por qué dejé de ser masón? En declaraciones muy recientes, este mismo personaje, Abad-Gallardo, que perteneció al derecho humano, Gran Oriente de Francia, una obediencia más revolucionaria que las grandes logias, y llegó a ser en ella venerable maestro del grado 14. Estuvo 20 años dentro de la masonería. Dice lo siguiente, que tiene mucho que ver con las denuncias de los papas en sus condenas. Y habla del presente, no del 19 ni de hace 50 años. Principio de la cita. En Francia, desde 2012, una mayoría de ministros son masones. Habría que decir, y mucho antes también, pero bueno. Los grandes maestres del Gran Oriente, del derecho humano o de la Gran Logia, es decir, todas las obediencias, quieren cambiar la sociedad. Leyes como el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual corresponden a las ideas masónicas de emancipación del individuo, que no tiene otros referentes que él mismo, sin otro límite moral que el que él se fije. Un gran maestre de la Gran Logia de Francia, Pierre Simon, hablaré de él, ha confesado que todas estas leyes contra la familia, contra la vida, estaban pensadas y maduradas en las logias, incluso antes de ser debatidas por los diputados. Se debaten en las logias antes de ir al Parlamento. Nos creemos que es una ley democrática. Está perfectamente definida antes de llegar al Parlamento. Lo dice él, que estuvo 20 años dentro. La masonería conspira contra toda forma de pensamiento que no sea el suyo y no siga sus objetivos. La moral procede del pacto social y no de la ley natural querida por Dios. Lo que decía Benedicto XVI, la ley natural se ha borrado. ¿Qué parte de responsabilidad le cabe a la masonería? Enorme. Sus misterios, aquí viene algo fuerte también, los de la masonería, se pierden a veces en las fronteras del espiritismo y de las misas negras, como recordaba en 2011 el padre Georges Morin, muerto en 2014, antiguo exorcista de la diócesis de París, que lo sabía muy bien. Por cierto, que Abad-Gallardo me escribió poco después pidiéndome información sobre algunos rituales que él no llegó a conocer, porque le habían invitado a Polonia para tener una reunión con seminaristas a los que ya querían preparar para el exorcismo. Y querían sus profesores señalarles el vínculo que había entre masonería y posesión diabólica, que es fuertísimo. Me escribió, simplemente me dijo que, pensando ya en ese viaje que era muy cercano a Polonia, para hablar con los seminaristas, quería datos concretos. Este Pierre Simon que él menciona, este gran maestre, escribió un libro en su día, titulado irónicamente, porque manipula la realidad mejor que nadie, La vida ante todo. Pierre Simon, que perteneció, por cierto, al equipo asesor de Simone Veil, la ministra que introduce la ley del aborto en Francia. Este hombre, en su libro, editado en el año 79, dice: es todo el concepto de la familia lo que está derrumbándose, se jacta de ello. La ley Veil, la del aborto, es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. De su libro, que por cierto fue retirado por la masonería de las librerías, comprendiendo que era una torpeza enorme haberlo publicado y dar a conocer estos entresijos, porque ¿qué queda de la democracia si todo esto se ha pactado en las logias primero? Se ha redactado en ellas. Dice también: amar verdaderamente, un ejemplo de manipulación insuperable, amar verdaderamente la vida, respetarla, implica muchas veces el deber y la valentía de rechazarla. El nacimiento de un niño que sea anormal, sin remedio posible, entre comillas, dejar morir, ¿no es preservar la vida?
O sea, que defiende la eugenesia con toda crudeza, sin ni el menor problema. Es todo el concepto de la familia lo que se está derrumbando. De este libro hay un prólogo, no me da tiempo a leerlo, de un sacerdote, el padre Michel, abad de Saint-Marie de la Grasse, donde hace un resumen precisamente del pensamiento masónico y de sus contradicciones o de sus incompatibilidades con la religión católica, que, como digo, no hay tiempo de explicar. Aquí quería hablar precisamente de esa misa satánica que se convocó en Harvard. Simplemente añadir a lo que ya dije antes, que quien la convocaba era el Club de Estudios, que afirmaba que el satanismo es una religión válida y muchas personas sienten que evitar a los satanistas y sus prácticas religiosas se justifica implícitamente. Los satanistas son individuos que veneran un ente ajeno a ellos. Claro, la presidenta de Harvard dijo entonces, son creyentes. Por tanto, la palabra creyentes, que tiene una connotación positiva, es como que merecen un respeto. ¿Por qué no van a practicar ellos también su religión? A mí un alumno me ha pedido respeto hacia Lucifer en clase. Delante de 20 y tantos alumnos más. Haga usted el favor de respetar a Lucifer, aunque no sea más que por toda esa gente que le adora. Es decir, es el relativismo llegado al grado máximo. Son ellos mismos, el templo satánico, quienes promovieron precisamente ese monumento a Baphomet, que es la encarnación diabólica que veneran en las logias, frente al Capitolio de Oklahoma. El túnel en cuestión del que hablaba antes, el que se ha inaugurado con esa celebración satánica, es el Gothard Base Tunnel. 57 kilómetros, un coste de 11.000 millones de euros. Han tardado 17 años. No lo voy a describir, es mejor verlo. Y es bastante fácil en Internet. ¿Qué hay de satanismo realmente en la masonería? Voy a acabar con esto ya. Me refiero a un ritual concreto. Pero antes de ello, no puedo dejar de comentar, para que la cosa quede mucho más clara, y si es necesario no hablo de satanismo. Contestando a Monseñor Rabasi en eso del intento del diálogo, hay que decir que los obispos alemanes, precisamente ya en la segunda mitad de los 70, mantuvieron reuniones con las grandes logias tendentes a ver si ya era posible la doble pertenencia a caso de que hubiera habido un cambio sustancial dentro de la masonería. Y terminan diciendo, después de todos esos años, del 74 al 80, es un tiempo, es para hablar de diálogo, más que de contactos efímeros. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo. El examen minucioso de los rituales masónicos y de las afirmaciones fundamentales, como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio la masonería, lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería. Monseñor Rabasi no sabe que estas reuniones tuvieron lugar y finalizaron en el 80 con esta declaración. ¿De verdad podemos creer que no lo sabe? Pero es que además, tras la publicación del Código de Derecho Canónico de 1983, como no se menciona de manera expresa la masonería, cosa que han utilizado constantemente, resulta que aparece una declaración oficial, la Quasitum Est de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de 26 de noviembre de 1983, que es la última declaración oficial hasta la fecha. Está firmada por el cardenal Ratzinger, pero con el aval de Juan Pablo II, Papa reinante, y dice, resumiendo mucho, el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios, ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia. Y por lo tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas. Los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión.
En una audiencia concedida al suscrito cardenal prefecto, el Supremo Pontífice Juan Pablo II aprobó y ordenó la publicación de esta declaración, que ha sido decidida en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación. De la Oficina de la Sagrada Congregación para Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983, Cardenal José Ratzinger, prefecto. No satisfecho con esto, al año, el mismo Cardenal Ratzinger publica un artículo muy largo, muy bien argumentado en el Observatorio Romano, titulado Reflexiones un año después de la Declaración de Doctrina de la Fe, incompatibilidad de la fe cristiana y la masonería. Cita a León XIII, invoca un Manum Genus y otros documentos también del mismo Papa, y dice, el lenguaje ya es mucho más moderado, ¿no? Pero es igual de claro. Para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad, es decir, separándola en una forma humanitaria supraconfesional y en una forma interna cristiana. No pueden cultivar relaciones de dos especies con Dios, ni expresar sus vinculaciones con el Creador a través de formas simbólicas de doble especie. Esa actitud sería algo completamente diverso de aquella colaboración que para él es obvia, con todos los que están empeñados en el cumplimiento del bien, aunque provengan de principios diversos. Por tanto, un cristiano católico no puede al mismo tiempo participar en la plena comunión de una fraternidad cristiana y a la vez mirar a sus hermanos cristianos a partir de la perspectiva masónica como profanos. Y termina el artículo. Desde el momento en que la congregación vio la posibilidad de que se difundiera entre los fieles la equivocada opinión según la cual la adhesión a una logia masónica era lícita, la congregación ha considerado su deber el dar a conocer el pensamiento auténtico de la Iglesia, para poner en guardia a los católicos en las incidencias de una adscripción incompatible con la fe. Solo Jesucristo es maestro de la verdad, y solo en él los cristianos deben encontrar la luz y la fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el auténtico bien de sus hermanos. ¿Cuál es el legado de la masonería 300 años casi ya después de su fundación? Y no es fácil, porque como los papas dicen en sus condenas, reiteradas veces, la acción masónica se ha concentrado o ha sido una amenaza en dos planos distintos. Siempre insisten, para la seguridad de los estados y, sobre todo, para la salvación de las almas. Por eso la han condenado con pena de excomunión desde el siglo XVIII. ¿De qué manera o por qué han constituido ese grave peligro para la salvación de las almas? Yo siempre digo que de haber sido simplemente una organización que hubiera buscado alcanzar unos intereses propios, unos objetivos materiales, pues estaríamos hablando de algo parecido a la mafia, que ya sabemos todos lo que quiere y que además es muy, como diríamos, muy plana, ¿no?, en su comportamiento, dinero y poder. Pero la masonería tiene algo añadido, lo digo siempre que hablo de ella, que es una ideología propia, que es un conjunto de contravalores que quiere imponer a la sociedad cristiana y además, hay que decirlo, con enorme tenacidad a lo largo de estos siglos ha ido cumpliendo etapas. Cuando se le ha impedido, ha esperado el momento oportuno, como es el caso de España, donde fue legalizada en los años 70, ya en plena transición, y recuperó el tiempo perdido, ya lo creo que lo recuperó. A partir de entonces, infiltrándose en las instituciones, infiltrándose, por supuesto, en la política, medios de comunicación y en todas las partes donde ha podido entrar, que son casi todas, por no decir que todas. El próximo mes de abril aprovecho para decir que he sido invitado al Parlamento Europeo a una cumbre para hablar de familia, precisamente familia y vida, cumbre curiosa esa en la sede del Parlamento en Bruselas, precisamente por este tipo de denuncias, porque esto hay que llevarlo fuera. Y en cuanto me lo han propuesto, dije que sí, es algo que no dudé hacer en un primer momento. Y esto me consta que el conocer la acción masónica aclara mucho a muchas personas
que han podido venir a mis seminarios o leer cualquiera de los buenos libros que hay sobre el tema, que no son tantos, porque especialistas en masonería hay poquísimos. Y cada vez quedamos menos, porque muerto Ricardo de la Cierva, bueno, gracias a Dios, don Manuel Guerra va a publicar próximamente otro, que será ya el 4º libro, sobre masonería, pero quitándole a él, en la actualidad, y ya poquísimos, aparte de quien les habla, que sigan denunciando esto. ¿Por qué decía hace unos minutos han tenido ese efecto devastador sobre la salvación de las almas? Pues yo, para poderlo explicar, les diré que viniendo hacia aquí he rezado la oración del Espíritu Santo, una preciosa oración que me pasaron hace poco, donde lo que se pide es que el Espíritu te ilumine para que digas lo que debas decir y cómo lo debas decir, y dónde debas decirlo. Bueno, pues lo he pedido, he entrado en misa y primera señal que me he encontrado, porque esta mañana yo soy profesor también de doctrina social de la Iglesia, aparte de historia, en clase casualmente. No es que tocara, es que es lo que ha salido a relucir, pues les he leído a mis alumnos el Génesis, pero exactamente la lectura que se estaba haciendo aquí en la misa. Vaya, y como yo no creo en casualidades, y mucho menos de ese tipo, ¿no? He pensado, yo creo que esto hay que traerlo aquí porque tiene mucho que ver con el origen de la masonería y tiene mucho que ver con la encíclica de León XIII. El Génesis nos cuenta, precisamente en esa parte que se ha leído hoy, cómo el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, dueño de la creación, rey de la creación, por obra de Dios, el propio Dios le pone a su disposición todo lo creado, todos esos frutos que puede tomar del jardín del Edén, con excepción de uno, que es el del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Es decir, eres libre de hacer lo que quieras, nos ha hecho libres. Eres libre de tomar lo que quieras de todo esto. De lo que no eres libre, o para lo que no tienes ninguna libertad, es para establecer, como si fueras Dios, dónde está el bien y dónde está el mal. Porque eso ya lo hizo Dios y lo hizo de una vez. Y nos lo ha venido comunicando también sin cesar, a través de la Iglesia, de manera especial, desde que Cristo la fundó. ¿Y qué ha hecho la masonería? Pulverizar eso. Ya Lutero le dio un golpe a ese no comáis del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el libre examen de Lutero, ¿qué es? Pues exactamente eso, desprecio total del magisterio de la Iglesia, desprecio de la obra de los santos padres, inclusive clausura de los canales de la gracia a través de los sacramentos. El golpe fue terrible. Luego viene la masonería, viene la Ilustración, que es coetánea de la masonería, nacen prácticamente al tiempo, en ese año 15, 14, 17, el 17 es de la constitución de la masonería. ¿Y qué van imponiendo? Desde que están en el mundo, relativismo. El dogma, que ha llegado a ser dogma del relativismo, que ya en virtud de ese dogma impuesto en Occidente, los católicos no podemos proclamar prácticamente ninguno de los verdaderos, porque eso nos puede llevar a la cárcel o recibir sanciones muy fuertes, porque estamos en una dictadura. Vuelvo a repetirlo, en lo que estamos entrando y avanzando a pasos agigantados. Libertad de expresión, ninguna, ni de pensamiento, por supuesto. Libertad religiosa, de aquella manera. Y además han conseguido algo, establecer un conjunto de leyes que entran en conflicto abierto ya y violentamente contra la doctrina de la Iglesia, que naturalmente influyen en las generaciones más jóvenes e incluso en las de mi edad. Porque claro, el hombre tiende a creer o pensar que ley y justicia son equiparables. Sobre todo los jóvenes, los que han nacido ya con esto. Y no lo son en absoluto. Leyes injustas conocemos infinitos ejemplos que no voy a nombrar. Y la masonería nace relativista por el hecho de que son sincretistas. Monseñor Rabasi, desgraciadamente, y también le traje aquí a colación la última vez que estuve, en febrero ha hecho un año, publica una carta, un artículo, ¿no?, en Il Sole 24 Ore, tendiendo una mano a los masones como diciendo que había llegado la hora del diálogo.
Yo ya le he contestado en el libro y de palabra varias veces. Oiga, lo del diálogo no es que haya llegado, es que se ha sobrepasado hace mucho tiempo. Y usted lo sabe, porque diálogo hubo durante la friolera de 6 años entre la Conferencia Episcopal Alemana y la Gran Logia de Alemania. Y detrás estaba Doctrina de la Fe, que quería, naturalmente, esclarecer aquello, porque la confusión de los 60 y de los 70 había traído ya que algunas conferencias episcopales considerasen que quizá ciertas obediencias dentro de la masonería no tenían por qué ser incompatibles con la Iglesia Católica. Y los propios obispos alemanes, antes de que se definiera Juan Pablo II, que estaba a punto de hacerlo, por cierto, dijeron claramente en un documento que se publica en el Observatorio Romano, la masonería no ha cambiado, sigue siendo imposible la doble pertenencia. Bueno, pues todavía dentro de la Iglesia, de su gobierno incluso, nos encontramos, pues llegamos a ese extremo, con alguien como el Monseñor Rabasi, que habla de ese diálogo e incluso encuentra puntos en común. Porque dice que las constituciones de Anderson, el primer reglamento masónico, está redactado por un clérigo cristiano. Bueno, sí, sensacional. Presbiteriano, por cierto, que además lo que redacta es un documento gnóstico. Y también lo digo siempre, hablando de esto o de historia de la Iglesia. De todas las herejías, el gnosticismo es la peor, con enorme diferencia. Porque las demás se basan en el error y la soberbia de un heresiarca, como es el caso de Lutero, pero la gnosis no. La gnosis es una mentira elaborada a conciencia para engañar, que es lo que hicieron los autores de las constituciones de Anderson en 1723, 6 años después de la fundación de la masonería. Manejan, manipulan, cambian, cortan y pegan el Antiguo Testamento, a Cristo no se le menciona, por supuesto, y de ahí sale ese popurrí que dicen que te van a dar ellos iniciándote en una logia de forma gradual hasta convertirte en el hombre perfecto, superior, la piedra cúbica. Ahí está el terrible engaño, ahí está la perdición de las almas, ahí está, naturalmente, todo ese conjunto de personas que han seguido comiendo con fruición del fruto prohibido hasta el día de hoy. Y claro, poco a poco, el dogma del relativismo se ha impuesto hasta llegar a la situación actual, denunciada ya por Juan Pablo II, cuando Centesimus Annus, la encíclica que conmemora el Rerum Novarum, dice que quien se adhiere a la verdad ya no es fiable desde un punto de vista democrático, porque se considera que lo democrático es la actitud relativista y agnóstica. Y no le faltaba razón, era eso ya lo que ocurría en el 91. Desde entonces, ¿para qué vamos a hablar? El daño a las almas ha sido irreparable y yo en una ocasión, ya no recuerdo dónde, comentando que al final sabemos, también termina así mi libro, que la victoria es de Cristo y no hay discusión sobre ello, y que las puertas del infierno no prevalecerán, una señora muy agudamente me dijo, sí, pero ¿y todas las almas que se ha llevado el demonio mientras tanto? Gracias a estos personajes, y me refiero a las efemérides del 17, a todas ellas. Bueno, pues el legado masónico, he dicho, se podría resumir en esa palabra. Dogma relativista, dictadura del relativismo, que es poner la mordaza a los cristianos, sobre todo a los católicos, para que no podamos decir en público jamás lo que queremos. Eso es el relativismo, en definitiva. Es el instrumento más inteligente que se puede diseñar, porque disfrazado de tolerancia, para lo que sirve es para establecer la intolerancia más brutal. Pero ese legado hay que comentarlo un poco. ¿Cuál era el proyecto de la masonería? Decía antes que al hacer el libro voy viendo o dándome cuenta mejor que nunca del hilo conductor que hay en ello. Y ya en el siglo XVIII los papas denuncian el peligro para las almas, pero me voy a ir ahora un momento a Humanum Genus, que como digo es imprescindible leerla, donde dice León XIII: y los frutos de la secta masónica son además de dañosos muy amargos, porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil
establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de la entraña del naturalismo. Y como en verdad, añade, es oficio propio de la Iglesia Católica y que a ella solo pertenece el guardar enteramente y defender en su incorrupta pureza el depósito de las doctrinas reveladas por Dios, la autoridad del magisterio y los demás medios sobrenaturales para la salvación, de aquí el haberse vuelto contra ella toda la saña y el ahínco de estos enemigos. No ha sido un ataque casual contra la Iglesia Católica. Aquí lo acaba de resumir León XIII de forma admirable. ¿Cómo se desmontaba la sociedad cristiana? Digo que ya bien dañada estaba desde el siglo XVI, pero en el XVIII, cuando ellos aparecen, aún quedaba una Europa de una solidez en la fe verdaderamente asombrosa, de una unanimidad en la fe del pueblo tan grande que había que actuar de otra manera. Estoy hablando ya para los países católicos. Una de las dos vías, porque son dos principalmente, es el control de la educación. Desde la primera hora tuvieron claro que la enseñanza era fundamental hacerse con ella. Y la otra vía de actuación era lo que llamaban, en un eufemismo, la reforma de la familia. Y vas viendo cómo en cada momento presionan para conseguir hasta donde puedan llegar. Por ejemplo, en el 19 presionaban lo posible para conseguir el divorcio, porque otra cosa era inimaginable. O sea, las leyes ya contra la vida humana en aquella época no se podían imaginar, porque todavía el legado cristiano, por muy atacado que estuviera siendo, era muy fuerte. Pero el divorcio sí. Y en el 20 sigue. Matrimonio civil y divorcio. Ya iremos sacando más cosas adelante. Pues la sacaron. Y al final, cuando hablan de reforma de la familia, ¿de qué están hablando? De destruirla. Destruirla. Por eso le ponen un apellido. Familia tradicional. Como si fuera una cosa de otros tiempos. No, mire, familia es que solo hay una. Y todo lo demás, lo que ahora se llaman los nuevos modelos, no son familias. Pero claro, son de una utilidad enorme para conseguir deshacerla, a la única que existe, y con ello deshacer la sociedad, porque el núcleo fundamental de la misma es la familia. Y esta acción ha sido tenaz en la masonería. También lo decía León XIII, en la misma encíclica. También tiene puesta la mira con suma conspiración de voluntades la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y flexible y torcerla hacia donde quieran, y nada más oportuno para lograr que se forme así una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Por tanto, en punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos, de suerte que al formar sus corazones nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios. Esto está escrito en 1884. El contexto histórico nos lleva, a mí esto me he dado cuenta, como digo, mucho más al ponerlo junto, a la Tercera República Francesa, donde masones como Gambetta o Ferry habían conseguido extirpar a la Iglesia de la enseñanza y perseguirla cuanto les fue posible. Miles de clérigos exclaustrados y expulsados del país que buscaron refugio en España, por cierto, con frecuencia, para encontrarse con que sus hermanos, los de los masones. El Partido Liberal Español, que es un partido de la masonería durante todo el siglo XIX y el XX también, les sacan de la ley del candado para que no se instalen los que vienen huyendo de la misma persecución masónica en Francia. Con poco éxito, porque España no era Francia, no era la Francia de la Tercera República en ese año 1912, que luego sigue a ser lo mismo con la Segunda República Española. Pero el conseguir esa enseñanza laica, como dice el Papa, para que los jóvenes ni siquiera oigan hablar de los deberes que tienen con Dios, era ya una realidad en algunos sitios. Y en España se estaba intentando desde hacía mucho tiempo, no era ninguna novedad. Por ejemplo,
La mal llamada gloriosa. La revolución de 1868, que expulsó a Isabel II, es una conspiración masónica, absolutamente toda ella masónica, desde Serrano hasta Sagasta, que además es el único presidente del gobierno que ha reconocido en las Cortes que era masón, no por gusto, sino porque le acorraló Vázquez de Mella y le sacó el reconocimiento, que no me resisto a contar la anécdota, pero porque es muy buena. Cuando Vázquez de Mella le dice en las Cortes, dígalo, si es usted masón, dígalo. Hombre, es que hay que saberlo. Porque claro, como dijeron también los diputados laboristas ingleses en 1985, es que eso interfiere en nuestras carreras. Y ustedes tienen otras obediencias y otros contactos con lo que promocionan de otra forma, pero es que además tienen otras obediencias y otros intereses que no coinciden por lo normal con los del Estado. O sea que dígalo. Y dice Sagasta, claro, no podía negarlo. Lo he sido. Pero al ver la insistencia de los papas en condenar a esta secta, lo dejé. Hombre, ha necesitado usted una insistencia terrible de los papas, porque usted conoce todas las condenas desde que usted entró ahí dentro hasta la fecha. Y dice el diario de sesiones de las Cortes, porque esto se puede ver en él. Risas de los señores diputados. Al oírlo lo dejé ante la insistencia de los papas. Pero, hombre, sí le importaba un bledo al señor Sagasta la insistencia de los papas en cualquier materia. Luego es verdad que pasó a ser masón durmiente, pero como durmiente tuvo mayor actividad que nunca. O sea que tampoco aquí al otro lado del Pirineo faltaban precisamente políticos dispuestos a hacer la misma política que Cerrillo o Gambetta. Decía que la gloriosa es obra de estos hermanos de la masonería, destacando, he dicho a dos, Serrano y Sagasta, pero Ruiz Zorrilla está de por medio y absolutamente la casi total mayoría PRIM. ¿Para qué vamos a hablar de eso? En fin, todos están perfectamente documentados con sus nombres simbólicos y las logias a las que pertenecieron y los cargos que ostentaron. Sagasta en concreto fue gran maestre del Gran Oriente Español, no cualquier cosa, y grado 33, como Ruiz Zorrilla también. Esa es la gloriosa, y por eso la gloriosa se va a lanzar sobre la Iglesia en cuanto tome el poder. Y lo que viene a partir de ahí, 1868, en lo que se llama años de democracia, que es la Primera República, con todo el caos que trajo, en fin, todos esos años trágicos que acaban con la Restauración, traen una nueva persecución muy violenta que conoce perfectamente Javier Paredes, porque como especialista que es en eso, desamortización, persecución religiosa en el 19 y el caso concreto de Sor Patrocinio, ella misma tiene que salir huyendo de España, pero porque el arzobispo de Toledo le dice que se ponga a salvo, peligraba su vida, y esa es la gloriosa. Bueno, pues Serrano, que como he dicho perteneció a la masonería, en cambio tenía todavía algún reparo que le honra, porque cuando iba a tomar posesión del grado de caballero K2, que es caballero santo en la masonería, se negó a pisar y escupir el crucifijo, para asombro del Areópago. Y cuenta Mariano Tirado Rojas, masón arrepentido también él, que claro, domina toda la masonería del 19, porque es que la conoció desde dentro, dice al respecto, que claro, ante esto el estupor de los masones que le tienen que recibir en ese grado es grande porque no saben qué hacer. Si no cumple el ritual, no puede ser caballero K2, y el ritual era tan claro como eso, que se sigue practicando. Y tengo la constancia de que se sigue practicando. Dice así Tirado Rojas: los miembros del Areópago quisieron llevar las cosas hasta el fin, pero al presentar el general Serrano el crucifijo para que lo escupiera y pisoteara, según acostumbran a verificarlo en sus recepciones secretas los templarios, que es una de las obediencias masónicas llamadas así, porque quieren enlazar con los templarios, el duque de la Torre se negó a ello resueltamente y declaró que si era necesario perdería la vida antes de prestarse a semejante profanación. Ahí viene el dilema. ¿Qué hacemos con él? Y añade Tirado Rojas, que conocía a sus hermanos perfectamente: tratándose de un masón oscuro, el problema no ofrecía dificultad. Con suprimirle si era preciso, o intimidarle hasta el punto de asegurarse su silencio, el asunto quedaba terminado. Pero suprimir a todo un regente del reino,
ofrecía no pocas dificultades. Y en cuanto a intimidarle, la cosa no parecía tampoco fácil, pues una vez fuera del local de la logia le sobraban al general Serrano elementos para pulverizar a sus intimidadores. Y de aquí la astucia de la secta. Se convino, después de maduras reflexiones, en hacer creer al duque de la Torre que lo del crucifijo era solamente una prueba para aquilatar su valor y serenidad. Y después de felicitarle por ambas cualidades, conferirle el grado 30 de K2, suprimiendo las demás formalidades como así se verificó. Es decir, ¿que no pisa el crucifijo? Pues con pocas bromas, dado quién es. Vamos a decir que era simplemente una prueba. Ha demostrado la templanza que tiene, pues ya es caballero K2. O sea que, llegado el momento, pueden recoger velas sin ningún inconveniente. Les interesaba que estuviese dentro Serrano, bueno, dentro de ese grado. Y entró. ¿Qué ocurrió con la gloriosa? Pues que al mes de haber triunfado, en octubre del 68, el Supremo Consejo del grado 33, es decir, prácticamente el órgano rector de la masonería, le hace llegar al nuevo gobierno una serie de peticiones muy características. Nuevo gobierno que era de ellos, por otro lado. ¿Y qué le piden? Casualmente, la supresión de las órdenes religiosas, la imposición de la escuela laica, enlazando con León XIII, que muy pocos años más tarde habla de esto también, la secularización de los cementerios. Con eso de la secularización de los cementerios tienen una fijación verdaderamente terrorífica, porque mejor no ponerse a pensar por qué les preocupa tanto eso. El matrimonio civil como base de la reforma de la familia, todo un proyecto, digo yo, de ingeniería social, empezando por la supresión de la enseñanza religiosa. Luego fueron a más, porque el propio gobierno incluso concedió cosas que aquí no estaban, ¿no? Como la clausura de las cátedras de teología, que no se conociera ni siquiera Dios. Bueno, aquello no duró demasiado y gracias a Dios terminó como tenía que acabar, en el caos absoluto que acabó con el régimen. Así que era la familia, era la enseñanza. Con eso tenemos más que de sobra, para disolver una sociedad. Si te cargas a familia y a los niños los instruyes en estos principios anticristianos, ya te queda poquísimo por hacer. Después de eso, ¿qué? Pues el caos, claro, el caos diabólico, porque quien está detrás de todo esto es el demonio. Y dando un paso más, pues ya en el siglo XX se van legalizando situaciones tan inconcebibles, eso sí que es comer del fruto prohibido, ¿no? Como toda la legislación en contra de la vida humana. Empieza la ley del aborto, concretamente yo me ocupo en mi libro de la ley en Francia, la llamada ley Veil, porque fue esa ministra, Simone Veil, quien la sacó adelante, y resulta que casualmente, entre comillas la palabra, en el gabinete de la ministra estaba el doctor Pierre Simon, que no era cualquier masón, sino el gran maestro de la Gran Logia, que la asesoraba. Y publica, porque este hombre era bastante deslenguado, o muy rápido en escribir, publica un libro poco después llamado, aquí se ve el retorcimiento, aquí lo pueden negar con el lenguaje, La vida ante todo. La vida ante todo. Y dices, pero ¿y esto? A ver qué nos dice este señor en este libro. Y dice en el mismo: amar verdaderamente la vida, respetarla, implica muchas veces el deber y la valentía de rechazarla. El nacimiento de un niño que sea anormal sin remedio posible, pone entre comillas, dejar morir. ¿No es acaso preservar la vida? Hombre, si ese es su concepto de la vida, le contesta muy poco después el cardenal Ratzinger. Y dice, es impresionante, lo publico también, leer algunas afirmaciones de un médico francés que ha sido gran maestro de la Gran Logia Masónica de Francia, no da el nombre pero ya no hacía ninguna falta, que preanuncian una medicina concebida como proyecto de cambio de la vida del hombre. Si la gran victoria de la medicina en el pasado, dice el doctor Simón, fue la de hacer retroceder la muerte, bueno, esto que leo es del doctor Simón, pero citado por el cardenal Ratzinger, que estaba
horrorizado ante este texto, ¿no? La segunda victoria, sigue diciendo el doctor, será la de cambiar la noción misma de vida. Cambiar la noción de vida. La vida humana pierde hoy el carácter absoluto que tenía en el Génesis. Por Dios, qué cosa tan antigua. O en Aristóteles, o en Buffon. Para ser un concepto que se modela y desarrolla conforme a las leyes, a las ideas, al conocimiento. La vida es lo que hacen los vivientes. O sea, él podría haber hecho aquí la buena vida, por eso vamos a matar al subnormal, que nos la va a complicar bastante. La vida es lo que hacen los vivientes. Es la cultura la que lo determina. Y nosotros somos muy conscientes de que esta batalla no es solamente técnica, sino más bien filosófica. La vida como material. Este es el principio de nuestra lucha. La vida como material. Esto es lo que subraya el cardenal Ratzinger, diciendo, cuidado con lo que se viene encima. Y casualmente era el mismo gran maestre del Gran Oriente de Francia que había estado en la elaboración de la ley Bail. Bueno, el libro salió a la venta, se retiró muy pocas semanas después, porque la propia masonería entendía que su antiguo jefe había ido un poquito lejos en lo que dice ahí dentro. Hombre, no se implique usted tanto, no es el estilo de la masonería ser tan diáfanos en su acción. Así que el libro desapareció. Y quedan algunos ejemplares que son tesoros de La vida ante todo, para saber qué participación tuvieron. Bueno, ya antes otro diputado masón en Francia, Neuwirth, había sacado adelante la ley que legalizaba todos los anticonceptivos. Claro, van por pasos. Esa ley que lleva su nombre, Neuwirth, nos cuenta Maurice Caillé, que es otro masón arrepentido francés, que publica su experiencia, no el que vino a mi presentación, sino uno que la contó hace ya tiempo, que, por supuesto, esa ley Neuwirth se planchó en una logia, como la del aborto. Es decir, se debatió y se redactó allí. Y eso que cuando salió esa ley adelante, unos años antes, en Francia, la esterilización, la ley francesa, la contemplaba como mutilación voluntaria. Es decir, tal barbaridad que no se contempla la posibilidad de que se legalice. Pues lo sacaron adelante los devastadores de las cumbres de Naciones Unidas, como el Cairo o Pekín, donde iban a deshacerlo todo. La familia, por supuesto. Para eso se hacían las cumbres, ¿no? Para eso estaba la administración del presidente Clinton detrás apoyando a muerte que se reconocieran lo que llaman los nuevos derechos, que no son aditivos, sino sustitutivos de los proclamados. Como nuevo derecho, el derecho estrella de Clinton era el derecho humano universal al aborto, es decir, ni supuestos, ni plazos, ni nada, es un derecho humano. O lo que llaman derechos reproductivos, que es la manera que se busca de no reproducirse por cualquier medio, incluyendo el aborto. La maternidad valorada como una carga, un impuesto, una injusticia biológica que la mujer debe sufrir. Todo esto está en los documentos de Naciones Unidas. Y San Juan Pablo II, hablando desde San Pedro del Vaticano, un ángelus detrás del otro, en 10 minutos, de la familia y de la vida. Por aquella época sufrió una de sus operaciones y decía él, ¿por qué me ha pasado esto ahora, en vísperas de una de estas cumbres? Porque si la familia está sufriendo, el Papa tiene que sufrir. ¿Para qué? Para ofrecer todo lo que me está pasando por las familias del mundo entero, que están en peligro. Es lo que venía a decir con este argumento. ¿Por qué me ha pasado esto ahora? Bien, la lucha no va a terminar. Es más, llevan mucho tiempo afianzándose en esta destrucción de la sociedad. Podríamos seguir en esta línea viendo la legislación que han ido propiciando pues desde que están ahí, pero quedémonos con este concepto. La enseñanza secuestrada, ese es un criterio de ellos desde el primer momento de la fundación, esa preciosa conmemoración que tenemos por delante en junio, y luego, claro, la destrucción de la familia. Y después, ¿qué viene? Cuidado, la vida. Y cuando ya han matado al niño, al inocente, como decía Juan Pablo II, porque el debate de la pena de muerte era otra cosa. Él habla del inocente. Y dice en Evangelium Vitae, cuando se pregunta aquello de cómo hemos podido llegar a esto, dice, lo que antes era un crimen se convierte en un derecho.
Utiliza estas palabras, el delito convertido en derecho. Y quienes más obligación tienen de cuidar por el inocente son quienes le matan. Porque ese es un agravante en derecho clarísimo. Y se pregunta, claro, ¿cómo hemos podido llegar hasta esto? Y dice, detrás de toda violencia, explica él mismo, está la lógica del maligno. Esto es del demonio, al que se sirve en la masonería. Sabat Gallardo, el último libro que ha publicado en Francia, no se ha traducido al español aún. Ese libro se titula Serví a Lucifer sin saberlo. Y lo que contó en la presentación de mi libro, porque me preguntó muy amablemente, ¿en qué quieres que me centre? Digo, pues en esto. Porque yo el día que le conocí, hace 2 años, le dije, antes de empezar a comer, ¿en qué grado supiste que servíais al demonio? Me lo acaban de presentar. Y me contestó, después de pensarlo un poco, pues realmente en el primer grado. Él pertenecía a una obediencia llamada derecho humano, que es de las más expresamente luciferinas. Así que en el primer grado. Y cuando le preguntó a su maestro que por qué hacían aquello, contestó el maestro, no te preocupes, se hace una vez al año. Y es simbólico. Pero claro, eso era el grado primero. Luego ya fue viendo más cosas que nos contó allí. La representación diabólica es constante, el culto a Lucifer es constante, en los grados más o menos encubierto. Esto es lo que decía el arzobispo de Canterbury en 1987, cuando hablaba de una masonería blasfema y pagana, estaba refiriéndose a lo que se esconde detrás de los rituales. Y finalmente, ¿a quién se da culto? Pues a la serpiente que en el paraíso vino a decirle al hombre que comiese del fruto del bien y del mal. Y eso lo cuento a menudo, y voy a terminar con ello. Me lo dijo a mí un chico muy joven que venía a pedirme una tutoría para hablar del tema. Lo cuento mucho, es posible que incluso aquí lo haya dicho, pero es impresionante. Cuando le empecé a hablar de este asunto, de lo que hay de verdad, de lo más fuerte que hay dentro, me dijo, eso ya me lo sé. Me lo contó mi abuelo, que era un grado 33. La serpiente es quien trajo el conocimiento al hombre en el paraíso. Y Dios los castigó a los dos. Al hombre, a la serpiente, que es nuestra aliada, porque nos trae la sabiduría. Esa es la versión que el abuelo le había contado al nieto cuando estaba intentando meterle ahí dentro. Así que cuando decimos ya algunos muy claramente que se sirve al demonio allí dentro, es porque se le sirve de forma muy expresa en algunos rituales como este de Serrano, que no quiso pisar el crucifijo, o de forma tácita cuando se sacan adelante leyes que van contra el hombre con todo el odio satánico que hay en ellas. Odio al hombre. Y ya está. Eso es lo que vamos a conmemorar ahora. Este es el legado de la masonería. Voy a acabar con un apunte último, aparte de decir, como siempre digo en el libro, que la victoria final no es de los enemigos de Cristo, sino muy al contrario. También hay que decir que dentro de la masonería, el otro día en la presentación había un masón que estaba verdaderamente horrorizado y no negaba nada, pero comentó, yo no era consciente de todo esto. Lo curioso es que no lo negaba, pero estaba espantado de lo que se le había puesto delante de los ojos de golpe, porque hoy con el relativismo y la confusión que imperan, ¿cuánta gente de buena fe no se plantea si no entra ahí dentro? Si total. Bueno, esa es una ignorancia culpable, porque la última condena del Papa, de Juan Pablo II, la Quasi Tumest del 83, no ha sido derogada nunca, aunque ya se lo han pedido el Papa actual. Un masón, Jean-Claude Gargantini, le ha pedido que desaparezca esa condena, en aras a un diálogo, a una concordia final que tiene que llegar. O sea que la fijación grande es que la Iglesia no lo condene. Es impresionante el interés que tienen en eso. Pero eso sigue en pie. Hagan lo que hagan, eso sigue en pie. Pero es que aunque se derogase, es tan incompatible, es tal el cúmulo de documentos sobre el tema, que aún así sería de no creer que se declarase la compatibilidad. Bueno, esto es lo último, y la verdad, para acabar también con una frase positiva, cuando me suelen pedir, que es muy frecuente, nombres de masones, ¿no? Siempre digo lo mismo, me interesan mucho menos a mí los nombres que las políticas que llevan. Porque al final lo que quiere Dios es que se salven. La llamada a la conversión es para ellos.
Y hay algunos que acreditan con su conversión que eso no solo es posible, sino que cuando se da son conversiones de las más edificantes que yo conozco, como las de estos dos masones franceses. A Maurice Caillé no le conozco personalmente, pero hay que leerle. Y desde luego a Sergio Abad Gallardo lo he tenido en casa cuando ha venido para la presentación del libro. Hay que vivir con él, hay que ver cómo reza este hombre, que no sale a la calle nunca sin un rosario. Y que me pregunta llegar a donde le iba a instalar, ¿qué iglesias hay cerca? Le dije, pues mira, aquí al lado tienes una con el Santísimo expuesto hasta las 11 de la noche. Y dijo, no me digas más, se fue a esa. Es decir, que es un hombre, en Navidad me felicitaba, era Navidad, con una fotografía de Santa Teresita de Lisieux y un texto muy oportuno que había encontrado ahí donde decía, más o menos, compadezco a los que siguen las luces falsas y no conocen la única verdadera, que es la del amor, y esa es solo de Dios. Claro, el concepto de luz en la masonería es también un concepto clave. En el cristianismo también, en todo es una anti-iglesia. Es la inversión diabólica de la iglesia. Y él encontró ahí, porque él además tiene una enorme devoción a las dos Teresas, como decía él, que por cierto, sobre la cama en el cuarto que le asignamos, Santa Teresa de Jesús, nada más llegar. Y dice, pero ¿cómo es posible? Me venía hablando de Santa Teresa, precisamente, de las dos. Pero a Teresita de Lisieux le tiene una devoción especial. Y eso te devuelve la esperanza y piensas, verdaderamente, por mucho que se empeñen, y eso sí, las almas que se han llevado detrás, Dios actúa. ¿Cómo este hombre, después de 20 y tantos años allí dentro y de no sé cuántos grados, 17 creo que son, escalados dentro de la masonería, un buen día decide romper, a pesar de amenazas terribles que nos contó? Porque fue visitado 3 veces por 3 altos grados, van juntos. Y ya le avisaron de lo que le podía ocurrir. Lo que le ocurrió no era lo peor, pero claro, se quedó en la calle. Perdió el trabajo, su mujer también, y pasó de una situación económica más que desahogada a tener que contar, pero muy despacio, lo que gasta, porque vive de casualidad. Económicamente es un prodigio. Y asumió la amenaza. O sea que este hombre lo que tenía detrás era una asistencia del Espíritu Santo ahí muy clara, que entendió que lo importante no era seguir manteniendo el estatus que tenía, ni los contactos que tenía allí dentro, sino salvarse. Aparte de que ya ni pensar en la salvación, el amor de Dios que acababa de conocer, que acababa de reencontrar, le impedía seguir allí. Su párroco, que le hace el prólogo, el abate de Saint-Marie de la Grace, que hace el prólogo de su primer libro, dice, esta gnosis, la masónica, es totalmente ajena al amor. Totalmente ajena al amor. Lo hablé con él y me dijo, sí, es un concepto que la masonería ni se maneja, ni se tiene en consideración. Claro, hombre, si el mandamiento mayor en el cristianismo es ese, ¿cómo la masonería va a jugar con ese concepto? Todo lo contrario, hablan de otras cosas. De la superación, de la sabiduría, de la perfección alcanzada en el proceso iniciático, pero de amor, nunca jamás. Claro. Han ido completando una labor de destrucción, detrás de la cual está Lucifer.